Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, va entrando más gente. Entrando más gente. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, ¿cómo están en su casa, su familia? Allí estamos en cuarentena. Cuarentena. ¿Quién de ustedes vive en alguna comuna que esté así en cuarentena extrema? Ah, no, yo entro el viernes en cuarentena. Yo entré el viernes en cuarentena. El viernes en cuarentena. Yo la comuna en que vivo pidieron cuarentena ahora. No sé cómo preparando para entrar a la cuarentena total. Acabo A de sobrevivir con 2 salvoconductos a la semana. Sí, es que bueno, es que depende de lo que haya que hacer. Hay gente que necesita salir harto y gente que en realidad, yo por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios no necesito salir con urgencia todos los días. Estoy en casa con mi hija y mi esposa la que tiene que salir a su trabajo, pero ellos ya tienen como empresa eh, solucionado el tema del salvoconducto. Si es que más que nada la gente particular que trabaja de forma particular las que la tienen más difícil con la cuarentena. Claro, Porque las de empresa todas se parcharon ya, sí, o voy a la hacer gran mayoría. Además que hay rumores aquí donde vivo de que hay vecinos que que dieron positivo en el COVID-19. Chuta. Y se da una cosa bien compleja. O sea, entre compleja y a mí me parece igual un poco ridícula la reacción de la gente, porque como un poco más que así averiguar quiénes son los pares que nos están mintiendo aquí, como... Y no, o sea, yo les comentaba hace un rato con unos vecinos que tarde o temprano nos va a llegar. Es muy probable que nos contagiemos en algún momento, porque es muy difícil eh, controlar un virus. La experiencia de los países con cuarentena total y sin cuarentena total, la verdad es que la cantidad de contagios ha sido igual alta. Así que, bueno, me alegro saber que al menos están bien. Les comento que ya es oficial. Nuestro ayudante este semestre es Alan, compañero Alan Vivar, compañero de la carrera. Eh, Él ya se comunicó conmigo, lo mismo yo. eh, ya coordinamos, él me envió el horario que tiene disponible y me pidió un tiempito, en un rato más, cuando él pueda conectarse a la clase. De hecho, ahora me pregunta, le voy a decir que si gusta ahora, mejor. Sí. En, Al- Mientras antes, en mejor. álgebra hicimos eso también. Sí, bueno, yo les puedo compartir el horario, pero el horario que él tiene disponible. Ahí va a entrar Alan a la sala. Va a entrar a la sala.
Em, mm, es, ahí Nicolás Benavides y Alan viene entrando. Pero, ¿puede compartirlo? Sí, voy a compartirlo en pantalla y ustedes tienen la opción de hacer anotaciones, entonces ahí pueden ir marcando. Es que quiero... Y ahora... Suprimir, 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 suprimir. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Y usted? Bien, también. Formato. Está colgando ropa. Eh, ya, jóvenes, entonces Alan ya se acaba de conectar. Yo voy a poner en pantalla el horario que él tiene disponible. Él ya me envió el horario, lo estamos viendo ahí en pantalla. Un gusto, Alan. Pues ya que estamos Hola, en esa, profe. deme un segundo. Ya que estamos en esa, voy a conectar mi cámara. Iniciar video. No estoy en mi mejor momento, debo reconocerlo. Ah, tengo salud fuerte atrás. Bueno, muchos no estamos en nuestro mejor momento aquí con el Confirmo. más uno. ¿Tienen ustedes, jóvenes, el horario disponible? Yo aprovecho de preguntarle a Alan, usted marcó aquí 22:30 a 22:23:30. ¿Sí? O sea, en caso que los compañeros decidieran o vieran que a lo mejor ese horario es... Ah, ya, aquí vemos que ya hay marcas. Esto está bueno. Y claro, igual desde las 10 hasta las 11:30 podría ser ayudantía. Ya, Claramente en tiempos que no hay pandemia, el viernes a esa hora no creo que alguien quiera estudiar. claro. O sea, estamos ocupando la cuarentena a nuestro favor, en Sí. este caso. Oh, que están dispersos, chicos. Están bien dispersos. Veo mayor tendencia. A ver, Felipe Silva va ingresando. No entiendo, ¿el X son los que no? ¿O No sé. No tengo idea. Sí, las X son las que no están Que no. disponibles. por Ah, horario? ya. Ah, No, ya. yo puse netamente el viernes que no, porque me daría flojera una ayudantía a esa hora. Así Ya, que a esa ver, cruz es mía. ya. Que a lo mejor que no, como no tiene colores, no es más difícil de leer. Una a las 8. Todos están desmarcando las 8, como son. Y Oye, el de ¿quién la está 8 no, como- ¿cómo se le ocurre? Ya, veo lo siguiente. A ver, voy a poner algo en el chat. El lunes ahora tenemos ayudantía con lo del Bruno. 22 de las 10 hasta las 11:30 de la noche. No, a esa hora no es la ayudantía. No, Hola, pues yo- yo marqué la de arriba. A ver, votemos entonces. Ya. No Tenemos se vale, yo no tengo. candidato 1. Calmado. Dice candidato 1. Oye, yo de 7 a 8, 9 no puedo porque pasó mi perrita, po. Pon una cruz, Alguien marcó pero ahí de las 9:40 a las 11 los miércoles. Ese horario Alan tiene clases. O sea, están disponibles los que dicen ahí disponible. Por ejemplo, Además tenemos compo a esa hora. el candidato 1 es martes 22 horas. Complicado.
Candidato 2 será jueves 22 horas, tengo aquí. Oye, pero tan tarde la ayudantía. Porque el otro sería jueves 8 horas. ¿Ya? Y candidato 3, jueves 22 horas. Entonces, por favor, en el chat vayan poniendo 1, 2 o 3, dependiendo de cuál les acomoda más. Sábado a la Pero ningún bloque de 6 a 8:30. Es por la Yuli nomás, porque no puede pasar la prueba en otro horario. Ya por la Yuli quiere asistir a ayudantía. Antes ya habíamos cancelado una ayudantía que todos podíamos por una persona. Es muy... En todo caso, Igual lo encuentro súper razonable que tenga que pasear al perro. Yo saco mi perro a las 6 de la mañana. Lo saco bien temprano. Son 2. Debe ser. El 2. A ver, vamos viendo la tendencia. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Una duda, el día jueves es a las 8 de la mañana, o sea, es a las 8 de la mañana o de... Sí. Por eso puse en formato de 24 horas. 22 horas, 8 horas, 22 horas. Va ganando jueves. Oye, yo diría que jueves va ganando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jueves. Y martes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, empate. Ya. Oye, tenemos la noche, es para la noche para el Netflix. Para el para el LOL. Ya. Oye, yo creo que es jueves, 8 de la mañana. Es lo más razonable. Si De falta, verdad, yo no tengo problema, pero creo que nadie se va a levantar a esa hora. si faltan a una los... Y yo no sé si voy a asistir a esa hora, la verdad. Ya, entonces, en ese caso, martes, 22 horas. Van a Qué ser bueno. los días martes a las 10 de la noche. Claro. Es el horario que coinciden entre todos ustedes y Alan. ¿Quién no puede ahí? Yo estoy marcando porque yo pensaba hacer la ayudantía con pizarra, entonces ahora tengo mucha mejor luz solar. Pero Tenemos ¿Dónde? compu a esa hora. ahí estoy marcando yo ahí. ¿Hay compu? Tenemos compu 1. Ah, ya. Sí. Lindo ese horario, pero tenemos clase. Que cambiaron el horario para la gente que le topaba cálculo de prueba. Mm. Hoy, el semestre pasado fue lo mismo también con prueba, creo que teníamos tope de horario. Era intro. Sí. Fue con intro. Ya, y acá tampoco, en ¿Dónde? este jueves. Tenemos cálculo. Sí, estamos, de hecho es ahora. Claro, a menos que sea una vez terminada la clase de cálculo. Claro. Mm. Pero es que ese es el horario que la Yuli pasa el perro. Por algo Pero pusimos. ustedes tienen cálculo, ¿qué días? El jueves y el... Y el lunes a las Lunes. 11. Que A también las te echamos. 11:20. Ah. Que sería bueno tener ayudantía martes o miércoles porque ahí tienen tiempo de madurar los conceptos que el profe pasa en clase. Sí. No, Por sí, eso te el cacho. martes. Ya, decidido entonces, martes, 22 horas. ¿Ya? Jóvenes, si se han fijado, yo no he pasado lista ningún día. Por lo tanto, tampoco en ayudantía
va a haber una exigencia de que usted asista a las ayudantías. Lo que a Qué mí me deja, flojera. lo que a mí me deja tranquilo en cuanto a este grupo es que siempre aquí ha habido interés en asistir, interés en participar, interés en trabajar. Entonces, tremendas ganas de suicidio, deja el LOL. Ya. Espero que sea una broma, ¿cierto? Deme un segundo, chicos. Decidido entonces, ayudantía, voy a voy a anotarlo yo, se los voy a enviar por correo, o sea, por un aviso en el aula virtual, ¿ya? Ayudantía, cálculo 2, martes 22:00 a 23:30, ¿ya? Comenzando entonces el próximo martes. Los días viernes o los días jueves en realidad debería yo estar enviándole a Alan las indicaciones para que él prepare las ayudantías. Si yo un día jueves a Alan no le envío las indicaciones, por cualquier motivo, usted mándeme el correo nomás y me las exige, porque a veces a uno se le van las cosas y no es la idea que usted esté a última hora haciéndolo porque yo no le avisé a tiempo. ¿Cierto? Ya, Ahora ok. les voy a pedir amablemente que borren sus indicaciones. A ver si lo puedo hacer yo. Anotar. Las puede borrar todas usted. Sí. Sí. Una por una, tan. Ah, pero no es tanto. Entonces, Profe, si aprieta como la basura al, elimina todo de una. borrar todo lo... ¡Oye, usted es un genio! Gracias. Ya, dejo de compartir esta pantalla, entonces. Ya. Empezamos entonces el martes. Los que tienen que dejar el LOL, dejen el LOL. Hacemos ese esfuerzo. Arroba Felipe Silva. Hacemos este esfuerzo este semestre. Yo le agradezco a Alan la disposición, porque igual es un horario que es complicado. Igual, dentro de todo. Recuerden que de manera virtual vamos a evaluar el 40% del curso solamente. De ese 40% van a ser 20% controles, que eso lo vamos a trabajar junto con Alan. Ya estamos como en condiciones de tener el primer control una vez que terminemos los contenidos de continuidad. Por límite de continuidad una sola cosa, y después derivada a otro para entrar al final, después a integrales. Y lo otro, los talleres, que ya hicieron uno, y les soy bien sincero, no he podido revisar esos talleres, porque estoy con otras cosas revisando de otras carreras que son notas, digamos, como PEP, pero no acá de los USACH. Entonces, eso lo terminé recién ayer, y ya me podría hoy día, por la tarde, dedicar a los controles. Digo, a los talleres. No sé si tiene algo más que agregar, Alan. No, nada. Que me envíen sus mail por WhatsApp para yo mandarle la ayudantía que ya hice ya. Entonces, Ah, perfecto. para Yo que tengo tengan todos los tiempo de... correos. Yo tengo todos los correos. Te mando la lista de todos los correos. Ya, bacán. ¿Ya? Y así no te mandan de a uno en uno los jóvenes. Ya. Ya. ¿Me puedo retirar nomás, cierto? Que tengo Sí, clases. sí. Gracias, Alan. Te pasaste. Ya, chao, chao. Chao. Bueno, entonces ese fue la intervención de Alan. Quedamos con ese horario. Chicos, chicas, es lo mejor que tenemos en cuanto a horario. ¿Ya? Profe, ¿Sí? disculpe, solo una duda de que he entrado. Por ahora, lo que han propuesto los profes, pero ha sido que el semestre va a ser eterno hasta que volvamos a la U. Bueno, dentro de la difusa información que nos envía la rectoría, uno puede deducir que este semestre va a terminar una vez que volvamos a clases presenciales.
¿Qué creo yo que va a pasar? Que tenemos dos escenarios. A ver, una posibilidad es que volvamos a clase a finales de julio o mediados de agosto, una cosa así, o septiembre quizás. A lo mejor tendríamos tiempo de cerrar el semestre así. Lo más probable es que en algún momento en rectoría o vicerrectoría noten que no es muy sostenible tener un semestre o cerrar un semestre una vez que volvamos a clases presenciales y nos van a pedir que empecemos a cerrar el semestre de manera virtual. Y ahí vamos a tener que buscar opciones como las del semestre anterior. Así que yo creo que este semestre no va a ser eterno, pero que esas noticias no las vamos a tener. Lo mejor es, independiente cuál sea el caso, nosotros este 40%, que es como el máximo que nos permiten hacer virtual, tenerlo más o menos listo. En cuanto a nota, si aquí lo importante más que la nota es que usted cuando curse cálculo 3 haya tenido, digamos, desarrollada esta habilidad de cálculo integral y diferencial, que es lo que nos importa en cálculo 2. Yo creo que por ahí, por mediados de junio, nos van a decir que hay que empezar a cerrar los semestres antes de finalizar agosto. Y espero que la luz divina me escuche y el segundo semestre lo tengamos normal. Pero a esta altura de la situación, yo la verdad es que no estoy seguro de nada. Y lo único que estoy seguro es que nos queda harto rato así. Jóvenes, el día de hoy quiero que veamos algunos teoremas que están relacionados con la continuidad, ¿ya? Y si alcanzamos, bueno, nos vamos a tomar un receso en medio de la clase igual, porque hasta 20, mira, yo no creo que estemos hasta 20 para las 7, pero sí tratar de, en la clase de hoy, tenerla más o menos completa, entre comillas, tomando la precaución del receso, ¿ya? Hoy quisiera que, como les decía, viéramos algunas propiedades que tienen las funciones continuas. Al igual que los límites de las funciones continuas, todo esto estoy grabando. Sí, estoy grabando. Al igual que el límite de funciones, la continuidad también tiene cierto álgebra. ¿De qué se refiere el álgebra de algo? Es a las operaciones que se pueden hacer con esos objetos. Por ejemplo, para funciones reales con dominio común, eso es súper importante, si no tienen dominio común, uno se refiere a la intersección del dominio. Ya en este dominio, y supongamos que f y g son continuos en A, entonces la suma, la resta y el producto es continuo. Y el cociente es continuo siempre y cuando la imagen de A sea distinta de 0. ¿Ya? Entonces, algunas funciones que son continuas precisamente por el teorema anterior son la función seno, coseno, exponencial, los polinomios, la función logaritmo natural. ¿Me dan un segundo, chicos, por favor? Sí. Les decía, estas funciones son continuas. También la función radical, digamos, x elevado a una fracción o a un racional. Todas estas funciones uno ya las entiende como continuas. Ahora, con respecto a los límites. Oye, no sé si ustedes escuchan ese ruido que hay de fondo, como un golpeteo. Sí. Sí, ya. Voy a ver si puedo detenerlo.
Disculpen, es que tengo a alguien en mi casa reparando algo. Mi hija está reparando, según ella, un juguete y lo está martillando. Así que ahí lo está martillando ahora un poquito más suave. Les decía que hay un teorema relativo a las funciones continuas y a los límites. Si f es una función real, en un sector de los reales, L es un número real, y si g es una función real tal que el límite de g de x cuando x tiende a es L, entonces el límite de la función compuesta es la imagen de L según la función g. ¿A qué voy con esto? Voy a irme al pizarrón ahora. Uno, en términos de funciones, cuando habla de funciones compuestas, generalmente se ocupan diagramas de conjuntos para hablar de funciones, ¿cierto? Uno dice, tengo tres conjuntos, digamos, A, oye, esto lo, digamos, A, B y C, y una función f y una función g, una función f que va desde A hasta B, y una función g que va desde B hasta C, y con ellas puede definir una función f o g, la función compuesta, f o g, que lo que hace es ir desde A hasta C. Pero, en el fondo es como si primero comenzara en A, fuese hasta B, y luego desde B fuese hasta C. ¿Ya? Pero en términos de lo que dice este teorema, si tenemos una función real continua en L, eso es lo importante, que es continua en este L. Y si G es una función real tal que el límite cuando x tiende a es este L, que es continuo, entonces uno puede transportar el límite, por decirlo así. Puede conservar el límite, simplemente en vez del límite de f de g de x, es decir, el límite de f o g de x, calcular simplemente f de L. Por ejemplo, voy a abrir un archivo de Word para escribir. Aquí tengo el... Y ahora me traspaso para... Me voy acá. Oh, ¿qué pasó acá? Entonces, la idea es tener un ejemplo. ¿Ya? Uno dice, por ejemplo, la función f de x igual a coseno de x, por ejemplo, es continua en todo su dominio. La función f de x igual coseno de x es continua en todo su dominio. ¿Cierto? Por lo tanto, es continua en cada uno de sus puntos. En particular, es continua en, por ejemplo, en x igual 1. De hecho, coseno de 1, ¿cuánto es?
Coseno de 1. 0. 0, gracias. Coseno de 1 es 0. Nones, no es 0. Coseno de pi es 0. Coseno de pi medio es 1. Ya, coseno de pi es 0. Entonces, en este caso, el L va a ser igual a pi. Ese va a ser nuestro L. Entonces, vamos tomando el ejemplo. Es una función real continua en L. ¿Ya? Y ahora necesitamos una función g tal que su límite en algún punto sea pi. Entonces, sea, por ejemplo, g de x igual a pi x. Por ejemplo, esta función, en esta función, el límite, cuando x tiende a 1 de g de x, esto es igual a pi. Entonces ya tengo en este ejemplo lo que establece el teorema. F continua en L, en pi, es decir, y una función cuyo límite cuando x tiende a es L, es decir, cuando x tiende a 1 es pi. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de f de g de x, eso es lo que dice el teorema, es igual a f del límite cuando x tiende a 1 de g de x. Y como sabemos que eso es pi, tendríamos f de pi. Es decir, en este caso, 0. Así que este paso intermedio, este teorema nos dice que puede ser, es innecesario si conozco estas condiciones. ¿Ya? En términos de un ejercicio, sería lo siguiente. Calcular límite cuando x tiende a 1 de coseno de pi x. Y uno sabe, la función que está por dentro es una función continua. Cuando x vale 1. O la función coseno de x es una función continua cuando el argumento es pi. ¿Ya? Luego, el tercer teorema dice que la composición de funciones continuas, es decir, dos funciones reales, tales que el recorrido de la primera sea subconjunto del dominio de la segunda.
solamente esa condición para las funciones. Si A está en el dominio de G, es decir, tengo un valor en el dominio de la función G, tal que G es continuo en A, y ese F es continuo en G de A, entonces F de G es continuo en A. ¿A qué se refiere esto? Vamos a enumerar esto como ejemplo 1, a pesar de que aquí el apunte nos da un ejemplo. Fíjense, mira. F de x igual a x, e elevado a x más seno de x es una función continua. Esta función. ¿Por qué? Porque cada una de esas funciones por separado es continua. La función tangente de x es una función continua en R menos los múltiplos de pi medios. Menos en los múltiplos de pi medios. Pues la función tangente, que es seno sobre coseno, tiene dos funciones que la componen, seno y coseno, que son continuas, y lo único que se está haciendo es sacar los valores de la función donde el coseno se hace cero, que serían los múltiplos de pi medios. Así que los ejercicios, dos ejercicios. Yo creo que estudiar la continuidad de las siguientes funciones, en caso de discontinuidad en el punto, indica si es reparable o no, y repárela de ser posible. Quedémonos con A, B y C para trabajar ahora. Y determinar los valores de alfa y beta si existen para que la función sea continua. Yo creo que el B sería a lo mejor bueno trabajarlo. Entonces, hacer el 1.A, el 1.B y el 2.B. Solamente esos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que será prudente para hacerlo y que después lo revisemos entre todos? ¿Cuánto sería un tiempo prudente para trabajar estos tres ejercicios y después revisarlos con calma entre todos? Unos 10 minutos, sí. Ya, como son tres, supongamos, a ver, a las 4:30 nos conectamos, o sea, no nos conectamos, yo voy a seguir conectado, obviamente. A las 4:30 los revisamos. ¿Ya? La idea es que, por ejemplo, usted en el 1A y en el 1B diga si son continuas o no y dé una justificación en base a los teoremas anteriores. ¿Ya? Recuerden que este apunte está en el aula virtual, usted lo puede descargar, lo puede tener ahí a mano para no tener que estar yo así subiendo y bajando, ¿ya?
y el 2b, ahí hay que pensárselo un poquito más, ¿ya? El 2b igual es un... Ponga en pausa la grabación. Sí, gracias por el aviso. El 2b igual es un ejemplo clásico como de pregunta de prueba, ¿ya? Así que a las 4:30, ¿ya? Vamos a pausarla. Bueno, de vuelta con la solución o el comentario de estos ejercicios. Primero, el A son dos funciones, es una función compuesta, la función coseno y la función x cuadrado menos 5x más 2, es decir, un polinomio. Tanto los polinomios como las funciones seno y coseno son continuas. Por tanto, esa función sería continua en todo su dominio. En el caso de la B, tenemos la función seno de x sobre x, pero en ese caso, x no podría ser 0. Entonces, habría que analizar qué pasa en el caso de x igual 0. Vemos que seno de 0, ¿ya? ¿Cuánto es seno de 0? Cero. 0, y eso ya sería un problema para calcular el límite, porque habría que calcular el límite de x cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y eso es un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces, Sí, pero ¿Mm? hay que calcularlo a pesar de que ya sabemos que es un límite conocido. ¿Cuánto es ese límite? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x es 1. Es 1. Entonces esa función, a pesar de que se indetermina en x, es 1. Entonces, ¿qué tipo Sí. esa función no es continua porque no tiene imagen, digamos, pero tiene límite. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad sería? ¿Reparable? Reparable. ¿Cómo se repararía? ¿Hacer algo con el 0, no? Ya, mira. Estas anotaciones que tengo en este archivo en realidad son súper desordenadas, pero la función seno de x dividido en x es discontinua en x igual 0. Pero como el límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido en x es 1, podemos reparar esta discontinuidad. ¿Ya? Hay que tener claro algo. La siguiente función que vamos a dar no es la misma. Es exactamente igual en todos los puntos de su dominio, pero tiene una particularidad. Entonces vamos a decir, en vez de f, vamos a decir f o g de x, mejor dicho. G de x. Entonces esta función va a ser seno de x sobre x si x es distinto de 0. Y 1 si x es igual a 0. Con eso reparamos la discontinuidad. O sea, esta nueva función es virtualmente o exactamente igual en prácticamente todos los puntos del dominio, excepto en uno, y es continua.
Luego, el 2b determina los... Disculpen, ¿qué había dicho de la 1A? Perdón por Ah, interrumpir, pero sí, no, pero había no, escuchado. siempre interrumpa siempre hay que interrumpir. En una clase, sobre todo en una clase como esta. La primera, el 1A, eso es una función compuesta de dos funciones que son continuas. La función coseno es continua en todo su dominio y la función polinómica, en este caso un polinomio de grado 2, es continua en todo su dominio. Entonces la composición es continua. Ah, ya. Muchas gracias. Perdón por interrumpir. No, no hay problema. Mira, en la 2b la voy a anotar aquí en el Word, antes de pasarme completamente al Word. El ejercicio 2b dice, esta función, con esto, f de x igual a una función, no, pero amigo editor de ecuaciones, decía estructuras, corchetes únicos, es este. Entonces tenemos una función compuesta de tres partes. Esta función primero es una fracción x cuadrado menos 3x más 2 dividido en x menos 2 si x es menor que 2. Luego la función es alfa si x es igual a 2. Y por último es alfa x más beta si x es mayor que 2. Muy compleja esta pregunta, voy a agrandar ahora esto. Porque fíjense, tenemos definido la primera parte de la función, x cuadrado, o sea, la expresión. Entonces, para tener esta función continua, debemos preocuparnos de x igual 2. ¿Por qué solamente de x igual 2? ¿Por qué solamente me tengo que preocupar de x igual 2? Porque cuando x es igual a 2 da solamente alfa. Pero ¿qué pasa con la función antes de 2? ¿Qué pasa con la función antes de 2? Termina. ¿Cómo termina? O sea, ¿o no? Es polinómica. O sea, es una división de polinomios y antes del 2 la expresión del denominador nunca va a ser 0. Entonces, esta primera parte de la función siempre va a ser continua. Antes del 2. Y esta segunda, como es una función lineal, una ecuación lineal, una recta, también después del 2 va a ser continua. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en el fondo, hacer coincidir antes del 2 y después del 2 en un puntito de tal forma que sea justo el alfa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, será saber cuánto es el límite. Dale, voy a escribirlo así. Por favor, profe. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x? ¿Alguien calculó ese límite? Mira, en términos de GeoGebra,
o sea, en términos de GeoGebra, digo, en términos gráficos, lo que tenemos es lo siguiente. Daba 1. Menos infinito. ¿Menos infinito? ¿Seguro? No, no, no. Ya, pero tenemos lo siguiente, tenemos una función que por aquí viene de alguna forma, que no sé cuál es, y llega aquí a cierto punto. Entonces lo que tenemos que definir es la recta que parte por aquí, que puede ser así, o puede ser asá, no sé. Cualquiera de estas dos rectas, lo que tenemos que hacer en el fondo es hacerla coincidir así. Y ahí vamos a encontrar el alfa. ¿Se fijan? Gráficamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, -1 maybe dice... Maybe. Felipe dice que quizás hay una canción de Kevin Johansen que se llama No digas quizás. No digas maybe. Bueno, -1. Efectivamente, porque este es un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Veamos lo siguiente. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta expresión, voy a traerme esta expresión inmediatamente aquí para no estar escribiendo demasiado algo, tiene la forma 0 dividido 0. Es decir, se indetermina. Entonces, como se indetermina de la forma 0 sobre 0, significa que es posible simplificar por, en este caso, x menos 2. Así que la expresión de arriba, efectivamente, x cuadrado menos 3x más 2 se puede escribir como x menos 2 por x más 1. No, en realidad x menos 1. Entonces, tendremos el límite en el fondo este límite en el fondo se puede escribir como x menos 2 por x menos 1. Y simplificando vamos a tener límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, por la izquierda, perdón, de x menos 1. ¿Ya? Y esto en realidad es menos 3. Quiere decir que alfa, ¿cuánto vale? Profe, ¿Sí? ¿por qué menos 3? Nos estamos acercando Ah, a no, me 3. confundí con el signo Ah, menos 1, sí. sí. Tienen razón. Estoy mirando este signo negativo como si estuviera delante del 2. Y en realidad es 2 por la izquierda. Entonces el límite es menos 1. ¿Qué significa? Que alfa vale... ¿No por límite no sería 1? 1 positivo. Tipo 1 positivo. Mira, porque ya, de acuerdo. Sí, tienen razón. Alfa vale entonces... 1. Vale 1. En términos gráficos, como les decía hace un rato, tenemos una función, de hecho, si nosotros la escribimos aquí como la función x cuadrado menos 3x más 2 dividido en x menos 2, va a empezar en el
el menos infinito y va a terminar en el 2. Esa es la función. Y termina acá. Estamos diciendo que alfa va a ser el punto 2,1. Que va a ser, digamos, ahora lo que tenemos que hacer es esta otra función, o esta otra recta, alfa x más beta, hacerla coincidir también en el 2. Entonces, debemos hacer que alfa x más beta sea 1, perdón, cuando x es igual a 2. Y resolviendo una sencilla ecuación, tenemos, en este caso, ¿cuál es la ecuación? Que, como ya sabemos que alfa es 1, es decir, x más beta tiene que ser igual a 1. ¿Y cuánto vale beta? Alfa, en realidad 2. 2 más beta tiene que ser igual a 1. Menos 1, ¿cierto? O sea, beta tiene que ser igual a menos 1. Así que la siguiente función es continua en todo su dominio. ¿Qué función? Esta función en donde sabemos que alfa vale, y que alfa vale 1 y beta vale menos 1. Y x menos 1. Profe, ¿de dónde sacó que alfa era 1? De que del límite por la izquierda. Como por la izquierda Ya. la función está tendiendo a 1, en ese punto tiene que ser 1. Entonces, gráficamente, nos faltaría simplemente escribir la función x menos 1. Bueno, en realidad, función x menos 1, valor inicial 2, valor final infinito. ¿Ya? Eso respecto a los ejercicios. ¿Qué nos queda ver hoy día? El teorema del valor intermedio, criterios para máximos y mínimos absolutos. Y eso lo vamos a ver luego de un descanso, porque ya nos conectamos a las 3:30, son 10 para las 5, es decir, llevamos 80 minutos, 1 hora 20 aquí. Nos conectamos de nuevo, pero ahora si quieren se desconectan, chicos, a las 5:10, unos 20 minutos de descanso. Beban algo, vayan al baño, descansen, salgan a mirar el patio o a la calle, no sé, tomen aire. Y nos vemos a las 5:10. Yo voy a dejar la grabación detenida en este momento y después volvemos. Estamos de vuelta, jóvenes, después del receso. De vuelta a la grabación. Quisiera que revisáramos los últimos teoremas importantes relacionados con continuidad para dar la clase de hoy por vista o revisada. Miren, supongo que todo el mundo está por ahí, o cerca, o lejos. Si alguien me puede confirmar que está presente. Sí, gracias Aníbal. Gracias Aníbal. Nicolás, Bárbara, gracias. Perfecto, ya, hay gente. Así es, dice Carla. Bueno, el teorema del valor intermedio, un teorema súper importante,
que dice lo siguiente. Si una función continua en un intervalo cerrado, se supone que en la imagen de los extremos es distinta y existe. Entonces, para cada número k, entre f de a y f de b, existe un número c tal que f de c es igual a k. Veamos esto gráficamente. Vamos a definir una función en un intervalo. A ver, esto se nos va. Vamos a establecer dos puntos. Este va a ser A y este va a ser B. ¿Ya? Renombra, si le ponemos A minúscula, ¿sí? Renombra y le podemos poner B minúscula. Entonces podemos establecer una función que sea, disculpen, perdón, una función que sea interesante. Pero cualquier función en realidad, función, digamos, por ejemplo, 2x a la cuarta, más 3x al cubo, menos x cuadrado, más x menos 1, entre el x de A, ¿sí? Inmediatamente, y el x de B. No aparece, seguramente esta función está muy arriba. Vamos a ir cambiando algunos patrones, algunos valores. Por ejemplo, si esto es menos, por ejemplo, menos. Aquí ya, por aquí aparece la función. Entonces, para tenerla, por ejemplo, mira, entre el menos 1 y el 2. Aquí tenemos las respectivas, una función que es interesante. ¿Por qué? Porque este es un polinomio que es continuo en todos los valores del dominio. Todos los valores del dominio. De hecho, me conviene a lo mejor tenerla entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces, tenemos una función continua continua en el intervalo menos 1, 1. Esto tenemos. ¿Ya? Aunque el teorema dice que tiene que ser, sí, continua en el cerrado. Y tenemos también, que f de menos 1 es distinto a f de 1. ¿Cierto? Es distinto, ¿cierto? Uno es 2 y el otro es menos 2. Entonces, el teorema del valor intermedio, ¿y por qué se llama valor intermedio? Puse mi cámara. Quiero poner mi cámara. Detener el video. Dice, ¿por qué se llama teorema del valor intermedio? El teorema del valor intermedio dice que en este caso, para cualquier k en el intervalo 2, o sea, menos 2,2, parece que escribí muy mal esto, intervalo menos 2,2, existe un c en el intervalo menos 1,1, tal que f de k es igual a c. Eso dice el teorema del valor intermedio. Para este caso.
¿Ya? Es decir, en el fondo, independiente aquí, este valor, si lo vemos de forma gráfica, esta recta, propiedades que la vamos a poner a lo mejor con líneas segmentadas. Esta recta, que está marcada aquí con naranjo, siempre y cuando el punto en donde se marca esta recta está entre f de menos 1 y f de 1, siempre va a cortar a la función en ese intervalo. Eso está diciendo el teorema. Al menos una vez. Por ejemplo, en este caso la corta en tres ocasiones. Por acá también en 3. Después, aquí tenemos una. ¿Ya? Esa es otra forma de tener el teorema del valor intermedio. Siempre hay un punto en los valores intermedios. Miremos de nuevo el teorema. Miremos de nuevo la definición formal. Dice, si f es una función continua, imagínense usted una línea continua, una curva continua, en un intervalo cerrado, es decir, tiene un principio y un final establecido, y supongamos que ese principio y ese final es distinto, pues si fuese 0. Entonces, para cada número entre f de a y f de b, es decir, f de a y f de b, ¿dónde están? ¿O a qué nos referimos? Nos referimos a ver, ¿cómo lo podría... vamos a buscar aquí, mira. El valor x de a, coma, f del x de a. Ahí está ese valor. Y acá también buscamos el valor x de b, coma, f de x de b. Aquí tenemos las respectivas paralelas al eje x. Entonces, ¿cuál es ese intervalo donde tienen que estar los k? El que determinan estas dos rectas en negro. Si salgo de ahí, nada me asegura. Si estoy dentro, puede que sí. Puede que, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, cuando ya llego, por ejemplo, en el 2, el intervalo es este. Hay un montón de valores, infinitos valores que están bajo ese intervalo. Pero el teorema me asegura la existencia de estos, de los intermedios. ¿Ya? Continúo entonces con... entonces, este número k, entre f de a y f de b, existe al menos un número c en el intervalo tal que f de c es k. Determinemos entonces el teorema del valor intermedio es válido para el valor k dado. Si el teorema se cumple, encontremos ese c. ¿Ya? Por ejemplo, la primera función, f de x igual a 2 más x menos x cuadrado en el intervalo a, b, que es 0,3. ¿Es continua en 0,3? ¿Esa función es continua en 0,3? Sí. Sí, exacto. Entonces ya la primera condición del teorema la cumple. La segunda, f de 0 es distinta a f de 3. También. Sí, porque la otra es 5 menos 9 es menos 4 f de 3 y f de 0 es 2. Entonces el intervalo es entre menos 4 y 2. El k está en ese intervalo entre menos 4 y 2. Sí. Entonces es posible encontrar un c entre 0 y 3 tal que f de c sea igual a 1. Y aquí es bien sencillo, uno resuelve la ecuación 2 más x menos x cuadrado igual a 1. Una ecuación cuadrática.
Veamos el C, por ejemplo. En el intervalo menos 3,1, ¿es continua esta función? Estoy en el ejemplo C, en el ejercicio C. ¿Es continua en el intervalo menos 3,1 la función? No, Sí. en menos 2. En el menos 2 no es continua, ¿cierto? Entonces se fue a las pailas el teorema del valor intermedio. No se puede decir nada de él. Probablemente exista, pero no para todos los C, ¿ya? De hecho, para el 2 no se cumple. ¿Ya? Así que, no sé si es muy... Yo encuentro que es un teorema bastante sencillo. Lo complejo es la demostración, pero no me voy a detener demasiado con demostraciones de estos teoremas tan importantes. Lo que sí voy a buscar algún apunte en donde esté la demostración. Creo que en el contexto en el que se desarrolla esta clase, a lo mejor no es tan necesario que tengan la demostración. Luego, teniendo el teorema del valor intermedio, podemos tener criterios para máximos y mínimos. Y fíjense, una función desde un intervalo hasta los reales, donde si existe S en el intervalo tal que el supremo de f de x es igual a f de s, decimos que f de s es un máximo absoluto. Lo mismo para el mínimo. O sea, lo que están definiendo es que es el máximo de una función y el mínimo de una función. Intuitivamente usted sabe lo que es el máximo de una función y el mínimo de una función. Y aquí lo están definiendo de manera formal. Pero usted entiende cuando me refiero al valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, en este ejemplo, por aquí tenemos un valor mínimo. Un valor mínimo. Estos son máximos y mínimos locales, cuya forma de encontrarlos es con la derivada. Pero por ahora estamos con el derivada de funciones. Entonces, el criterio, es un teorema, en realidad es un criterio, dice que si hay una función en un intervalo continua, entonces existen estos S y T, que son el máximo y el mínimo. Si el máximo f de x en el intervalo es igual al supremo y el mínimo es igual al ínfimo. ¿Ya? Más que un criterio, hay que buscar una forma de conocer bien cuando estoy en presencia de un máximo y un mínimo. La derivada nos va a entregar mayores luces sobre la existencia de este máximo y de este mínimo. ¿Ok? Lo que sigue es la derivada y sus aplicaciones. ¿Hay dudas, parece? ¿No? Tal vez sí, no, tal vez. Esto no es muy complejo en este punto. ¿Ya? Entonces, le vamos a pedir a Alan que trabajen con ejercicios de cálculo de límites, algunas cosas más teóricas sobre límites y lo mismo con continuidad. Límites y continuidad. La idea es que ya el lunes comencemos con la derivada y antes de meternos a los contenidos propiamente tal de la derivada, quisiera irme a algo netamente gráfico. Así que esta no corresponde a una definición formal de derivada. ¿Ya? Pero la derivada tiene varias formas de ser definida. La clásica es con el límite. Pero entender la derivada como un límite es no darle la profundidad que tiene el concepto en sí. ¿Ya? Por ejemplo, piensa usted en un objeto que está en movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, un vehículo. Entre Santiago y San Antonio hay aproximadamente 100 kilómetros. Supongamos 100 kilómetros. Un recorrido de 100 kilómetros. Y que la velocidad máxima es 100 kilómetros.
si yo me demoro 1 hora exacto en recorrer esos 100 kilómetros, ¿me ajusté a la ley o no? ¿Me habré ajustado a la ley si 100 kilómetros lo hice en 1 hora y la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora? Sí, debería haberse ajustado, ¿no? O sea, tú supones que en esos 100 kilómetros, en todo momento, mi velocidad fue de 100 kilómetros por hora. No, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque uno a veces para, frena. No sé, Hay, no sabemos Por las curvas. ya. No sabemos la forma del camino, ¿ya? No sabemos si el camino es recto o curvo. No sabemos si yo en el intermedio me detuve o no. Lo único que sé que si saliera a las 10 de la mañana de A y llegué a las 11 en B y A y B están a 100 kilómetros de distancia, ¿sobrepasé el límite de velocidad en algún momento? No cargo constante. O sea, usted dice que mi auto partió a 100 kilómetros inmediatamente. Algo progresivo. Ni la Fórmula 1 tiene esa capacidad de llegar de 0 a 100 en 0 segundos. sí, De claro. hecho, de hecho, me parece que los vehículos más rápidos o que aceleran más rápido llegan de 0 a 100 kilómetros por hora en 6 segundos. Porque mi velocidad en un momento fue 0. Entonces, para poder compensar esos instantes en donde aceleré al principio, tengo que haber ido a más de 100 por hora para promediar. Ahora, a lo mejor calcular la distancia con el punto inicial y el punto final es poco productivo, ¿ya? Digamos, ¿cómo entendemos la velocidad? Vamos a suponer, o vamos a decir que el eje X va a ser el tiempo. Tiempo, digamos, en horas. Y en horas, este va a ser el eje X. Vamos, si esto es posición, vamos a ponerlo aquí. Posición absoluta en la pantalla. Quiere decir que siempre va a estar ahí. No. Necesito que esté fijo. Pero que su posición no sea absoluta. Ahí sí. Y acá vamos a tener la distancia. Medida, por ejemplo, en kilómetros. A lo mejor me conviene que el eje Y y el eje X estén en razón de... No. En razón de 1 a 50, por ejemplo. Para que se entienda esto. Ahí. Entonces ahora sí tenemos tiempo medido en horas y distancia medido en kilómetros. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que cuando había pasado 0, yo estaba a 0 kilómetros de mi destino. Y que cuando pasó 1 hora, yo estaba a 100 kilómetros de mi destino. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? La velocidad es la distancia, ¿cierto? Dividido en el tiempo. Esa es la velocidad.
Así se calcula la velocidad. Entonces yo en el fondo lo que tengo que hacer es dividir este segmento en este de acá. 100 dividido en 1. Eso en el caso que tengo a lo mejor valores sencillos. Ahora, supongamos que no sé el momento en que salí. O sea, sé el momento en que salí, pero sé que, por ejemplo, cuando ha pasado... ¿por qué no se marca esto? Cuando ha pasado 1 hora, yo iba recién en el kilómetro 50. Y cuando han pasado 2 horas, yo ya iba en el kilómetro 150. Y cuando habían pasado 3 horas, no tomé la distancia, y cuando han pasado 4 horas, yo recién llegué al kilómetro 200. ¿Cuál fue la velocidad promedio? ¿Cómo encuentro la velocidad promedio? Teniendo esos 4 puntos. 1 hora iba en el kilómetro 50, las 2 horas en el kilómetro 150, y en la 4ª hora ya iba recién en el kilómetro 200. ¿Cuál fue la velocidad del trayecto completo? ¿50 kilómetros por hora? ¿Y cómo lo obtuvo? Dividiendo 200 en 4 horas. Exacto, lo que usted hizo es dividir este segmento en este segmento. Ahora, si quiero simplemente saber la velocidad promedio que tuve entre la hora 1 y la hora 2. ¿A qué velocidad anduvo entre la hora 1 y la hora 2? 100 kilómetros por hora. ¿Y cómo lo obtuvo? 100 dividido en 1. ¿Cómo saben que es 100? Que en 1 hora la diferencia de kilometraje es 100. Hacemos Claro, o que sea, el punto B sea el punto de inicio, entre comillas. lo que Y el hicieron punto en el C, fondo es dividir esto. Oye, ¿por qué no me marca aquí las cosas, amigo GeoGebra? ¿Qué hace? Ahí. Ese segmento dividido en este segmento. Y aquí lo que tienen es una... Pues está más lento que patada de astronauta esta cuestión, ¿no? Ya, una diferencia de distancia, en el fondo es eso, una diferencia de la distancia, es decir, 150 menos 50, y una diferencia de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que obtuvieron. De la misma forma en que uno puede obtener la velocidad promedio entre la hora 2 y la hora 4. Y uno dice, claro, aquí este segmento vertical dividido en el segmento horizontal. Y ahí también tengo una diferencia de distancia dividida en una diferencia de tiempo. ¿Sí? ¿Les suena esta formulita? X2, o sea, Y2 menos Y1 dividido en X2 menos X1. ¿la pendiente? ¿No No. es pendiente? Es la pendiente de una recta. En el fondo, si uno entiende el desplazamiento como una recta, en el plano cartesiano donde X es tiempo e Y es la distancia, la velocidad es la pendiente de esa recta. Entonces la pendiente de una recta es súper importante en este sentido. Ahora, si yo quiero ser más específico en la velocidad que tuve, a lo mejor voy a necesitar mayores datos. A lo mejor voy a necesitar saber, no sé, porque por aquí iba... Supongamos que ahora tengo todos estos datos. Sería más fácil ahora, por ejemplo, entre cada par de puntos, obtener la respectiva velocidad, ¿cierto? De hecho, los valores los tengo acá al lado. Y lo único que hago es ver la diferencia x2 menos y1, y2 menos y1, perdón, dividido en x2 menos x1. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo que uno hace
en términos generales, es fracción, voy a poner, una diferencia en los y dividido en una diferencia en los x. En términos matemáticos, se entiende como delta y delta x. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ya, ahora nos vamos a poner aún más quisquillosos. Vamos a suponer que no tengo una serie de puntos, o sea que no fui tomando la distancia cada cierto tiempo, sino que conozco algo mucho mejor. Conozco la curva de desplazamiento completita, entre un intervalo. ¿Ya? Vamos a decir, por ejemplo, voy a poner algunos deslizadores para tener una función A, B, C y D. Voy a tener aquí dos valores. Vamos a poner la función AX al cubo más BX al cuadrado más CX más D entre el X del A y el X del B. Ahora, si movemos estos parámetros, supongamos, esta es la curva de desplazamiento. ¿Qué significaría tiempo negativo, distancia negativa, en este contexto del tema que estamos hablando, del problema que estamos hablando? Cuando frena, O sea, tiempo negativo, si yo empecé a tomar el tiempo a las 10 de la mañana, las 9 de la mañana serían menos 1 hora, las 8 de la mañana serían menos 2 horas. Si yo considero el punto cero, por ejemplo, el kilómetro cero, no sé, la Plaza de Armas de Santiago, y voy a considerar que avanzar hacia el sur es positivo, a lo mejor, no sé, La Serena va a estar a menos 600 y tantos kilómetros, en cambio, Talca va a estar a más 300 y tantos kilómetros. ¿Ya? Entonces, en este sentido, en este contexto tiene sentido las distancias y los tiempos negativos. Entonces, aquí puedo tener dos puntos cualquiera, aquí en la recta, dos puntos cualquiera, y con ellos obtener la recta entre ellos. Y así voy a tener, calculando la pendiente de esta recta, fíjense que aquí está dada, voy a poder tener la velocidad entre dos puntos cualquiera del trayecto. El problema de la derivada es cómo saber la velocidad instantánea del objeto. Ya no tengo dos puntos para comparar, sino tengo solamente un punto. Es decir, cuando C se acerca a D. Aquí desaparece la recta por cómo fue concebida esta recta. O sea, cuando la diferencia entre los X y la diferencia entre los Y tiende a ser cero. En el fondo este sería un límite de la forma 0 sobre 0. Así que el problema que vamos a intentar resolver el día lunes es cómo encontrar la pendiente de esta recta, es decir, la velocidad instantánea de un objeto. Es una de las formas, o la razón de cambio instantánea, si por ejemplo obtengo o conozco la ecuación que determina, entre otras cosas, por ejemplo, la razón de cambio poblacional de una ciudad, etc. O en el caso a lo mejor de la estadística. ¿Qué sentido tiene la derivada como una operación si no conozco la derivada en su origen? ¿Sí? ahí vemos igual. ¿Perdón? Está pillando
Perdón, escucho. tenía el micrófono abierto. Ah, ya, perdón. No, pero la verdad es que no entendí nada, así que no se preocupe. Les decía, una cosa es que aprendamos a calcular derivadas y entendamos la definición de derivadas a partir del límite, y otra cosa es entender por qué el límite es como es, qué significa la derivada, por qué la derivada después sirve para determinar máximos y mínimos, qué significan los teoremas fundamentales del cálculo, por qué después la derivada está tan relacionada con la integral. Este es el principal problema que resuelve el cálculo diferencial. ¿Ok? Vamos a dejar la clase hasta aquí. Esto último no tiene nada de formal por ahora, simplemente son ideas que vamos a... podríamos agregar un último deslizador de esta función para que se vea más bonita. Le agregamos x elevado a 4. Ok. A ver, hay que ponerlo. Uy, se demora. ¿Por qué se demora mi amigo GeoGebra? Siempre. Ah, claro, ahí sí. Y ahí la función inclusive se ve un poquito más bonita. ¿Qué significará, por ejemplo, en este contexto esto? Que el vehículo se devolvió, por ejemplo. Jóvenes, dejamos la clase hasta aquí. La grabación va a estar hoy día en la noche en YouTube y en el aula virtual, anclado como todas las demás. La ayudantía del martes será límites y continuidad, y ya la del otro martes probablemente sobre derivadas. Sería todo por la clase de hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí, calle no, se lavan las manos, no vayan a aglomerarse. Si viene el Día de la Madre, no vaya al mall. Demuestre el cariño a la mamá, no contagiándose de una enfermedad compleja. Eso. No sé si hay alguna otra cosa que quisieran agregar, preguntar, reclamar. No, profe, nada. ¿No? De acuerdo. No, nada. ¿Perdón? ¿Alguien No, dijo algo? nada. Ah, ya. Ok, ya. Nos vemos entonces, chicos. Cuídense. Un abrazo. Chao, Chao, que chao, esté bien. chao. Hasta luego, profe, Chao, cuídese. profe.